Para nuestros clientes que quieren construir en terreno propio o comprarlo y construir. También apoyamos a quienes aún con los gastos del regreso a clases querían continuar con los planes de estrenar casa. Y les dimos 3 motivos para continuar con esos planes. Aplazar el pago de la primera, segunda y tercera mensualidades de su crédito, comenzando a pagar en 2022. No solo fuimos el primer banco en atender a los trabajadores al servicio del Estado, con el crédito Foviste para todos, sino que con nuestra experiencia y equipo 100% dedicado, nos han consolidado como el líder en ese sector. Construir el futuro no ha sido fácil, ha requerido de sacrificio, esfuerzo y mucha cercanía a través de nuestro equipo comercial especializado. Ustedes son parte fundamental de la fuerza de HSBC y en 2021 probamos de nuevo que ningún obstáculo es suficientemente grande para impedir que juntos prosperemos y seguiremos avanzando. 2022 nos presentará nuevos retos y estamos preparando las herramientas que te sorprenderán y nos harán más fuertes. ¡Espéralas! Por lo pronto, solo te podemos decir, muchas gracias por tu confianza. Crédito hipotecario HSBC. Recording stopped. Recording in progress. Hola, nuevamente, listo, ya siendo las 10:06, vamos a iniciar nuestro seminario del día de hoy. Para esto vamos a tener la compañía de nuestro equipo de seguros y también del equipo de AXA. Vamos a hablar hoy sobre de nuestro seguro de daños y también sobre el seguro de vida. Para esto vamos a estar teniendo 2 presentaciones y lo vamos a ver en estos 2 aspectos. Primero, vamos a comenzar con nuestro seguro de daños y para esta presentación y darnos todo el detalle y darnos la explicación completa, tenemos a Itzel González Contreras, quien es nuestra experta del lado de activación de comercial en AXA Seguros. Ella nos va a apoyar dándonos toda la información en cuanto a la parte del seguro de daños. Terminando esto, en un ratito más, platicaremos también sobre el seguro de vida y para esto va a estar con nosotros Edgar Pereceira, que es nuestro gerente dentro de la parte de seguros de HSBC. Entonces, vamos comenzando con nuestro seguro de daños. Equipo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar en este seminario tan esperado por toda nuestra audiencia y vamos dando inicio. Les dejo los micrófonos. Muchas gracias, Itzel. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy, como platicábamos hace un momento, vamos a revisar los productos que tenemos en oferta con el seguro de casa habitación colectivo o hipotecario. Antes de comenzar en materia, me gustaría platicarles un poquito de AXA. Platicarles que AXA es una aseguradora de origen francés. Cuenta con presencia en más de 50 países
Y bueno, a nuestro país, a México, llegó en el año 2008. Durante estos años, pues se ha posicionado como una de las 5 mejores aseguradoras calificadas por las familias mexicanas. Y bueno, pues esto más que nada nos da un respaldo y quiero transmitirles esto el día de hoy, que prácticamente estos productos que nosotros estamos recomendando a las familias mexicanas están respaldadas por una aseguradora internacional y con la infraestructura necesaria para hacer frente a los siniestros. También platicarles que, bueno, pues AXA ha estado haciendo frente a los siniestros que nuestro país ha sufrido, por ejemplo, en el año 2017, recordemos este sismo que se vivió sobre todo en Ciudad de México y que, bueno, pues AXA hizo frente y estuvo atendiendo a estas familias mexicanas. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente lámina? Y bueno, dicho esto y platicando un poco de AXA, a lo largo de la sesión vamos a estar platicando acerca de algunos términos, pero para entrar en materia y sobre todo esto que es la parte de créditos hipotecarios, recordemos que siempre que uno de nuestros clientes está con este proyecto en busca de su nuevo hogar, pues siempre se acerca con nosotros, con instituciones financieras para lograr este objetivo. Y bueno, como parte de los requisitos al momento de firmar un crédito, pues siempre va acompañado este requisito de proteger sobre todo la parte de vida y siempre va acompañado de un seguro para proteger el inmueble mientras esté este contrato de préstamo. Por ello, bueno, pues estas instituciones financieras, en este caso HSBC, lo solicita como requisito y muy importante, su objetivo va a ser siempre proteger el inmueble, ¿no? Siempre HSBC va a fungir como el beneficiario preferente y sería esta conexión que vamos a tener AXA frente a HSBC. Y bueno, aquí aprovecho para comentarles. Hace un momento mencionaba este sismo de 2017 que tuvimos este evento en nuestro país. Y bueno, la experiencia que nos dejó y estamos orgullosos de mencionarlo es que AXA en conjunto con HSBC actualizaron su producto en casa habitación colectivo con el fin de apoyar a las familias mexicanas. ¿Qué quiero decir? Y más adelante vamos a ver ejemplos de esto. Ahora, dependiendo si se trata de una pérdida total por algún fenómeno catastrófico como fenómenos hidrometeorológicos o terremoto, siempre se va a buscar apoyar tanto al cliente como a HSBC. Más adelante vamos a ver un ejemplo práctico de cuál es este beneficio que estamos brindando a las familias mexicanas. Y bueno, aquí como un dato adicional que consultamos en Conducef, en promedio, en nuestro país, el promedio de edad de los mexicanos que están adquiriendo un crédito hipotecario va alrededor de los 32 años. Y bueno, aquí en pantalla podemos ver que la mayoría, aproximadamente el 70% de ellos, van con un crédito en conjunto con su cónyuge, que es en coacreditado, ¿no? Esto es un dato estadístico que tenemos. Si me ayudan, por favor, con la siguiente lámina. Muchos de ustedes seguramente ya están familiarizados con estos conceptos en cuanto al seguro de daños o en cuanto a términos un poco técnicos, ¿no? Que de repente vemos en el producto, pero a lo largo de la sesión vamos a hablar de estos conceptos. Si me ayudan, por favor, a cambiar de lámina. Ok, el primer término que vamos a estar viendo a lo largo de la sesión es el saldo insoluto. Como ustedes saben, este es el importe remanente que el cliente tiene en deuda con la institución financiera. Vamos a tener el valor de reposición. Este valor lo vamos a estar escuchando a lo largo de la sesión. ¿Qué quiere decir? Siempre cuando nosotros estemos hablando del seguro de casa habitación, vamos a tener dos términos: valor de reposición y valor comercial. ¿De acuerdo? El valor de reposición lo vamos a ubicar como cuánto costaría reponer ese bien. ¿De acuerdo? Que a pesar de que ocurra algún siniestro, podamos volverlo a reponer y que se mantenga con las mismas condiciones. Esto es el valor de reposición. Mientras que el valor comercial es, por ejemplo,
¿cuánto costaría? ¿Cuál es el costo en el mercado que tiene ese bien para adquirirlo? Por ejemplo, nuestras casas, año con año, como ustedes saben, van ganando una plusvalía. Por lo tanto, ese es el valor comercial, ¿de acuerdo? Valor de reposición, cuánto nos cuesta reponer en caso de que ocurra un siniestro y que se mantenga en las mismas condiciones, y valor comercial, cuánto nos va a costar adquirir ese bien, ¿de acuerdo? También otros dos conceptos que vamos a estar revisando es deducible y coaseguro. Muy seguramente en el foro quienes nos están escuchando y cuentan con otros seguros han tenido acercamiento con estos dos conceptos. Recordemos, el deducible siempre va a ser la primera participación de nuestro asegurado en un siniestro. Y aquí no necesariamente es que el cliente tiene que pagar, tiene que absorber una parte económica, ¿no? Es de la indemnización que se le va a hacer, se le va a descontar este deducible, ya que como comento, es una participación del cliente en caso de un siniestro. Más adelante, no se preocupen, vamos a ver cómo es que funciona este deducible. Y bueno, y el coaseguro es nuestra segunda participación como cliente, ¿de acuerdo? Ojo, estos deducibles, estos dos conceptos, deducible y coaseguro, principalmente los vamos a ver en las coberturas de fenómenos hidrometeorológicos y terremoto, ¿de acuerdo? Estas dos coberturas son consideradas como catastróficas, que más adelante las vamos a ir viendo detalle a detalle. Me ayudan por favor con la siguiente lámina, y si ustedes gustan realizar alguna pregunta pueden realizarla en el chat. Vamos a irlas atendiendo con gusto, y más adelante vamos a hacer justo un espacio de preguntas para atender todas ellas, ¿de acuerdo? Ok, muy importante siempre tener en cuenta que en el seguro de daños, seguro de casa, habitación, colectivo, vamos a tener dos riesgos que siempre vamos a estar amparando. Uno es la parte del edificio, que como edificio vamos a entender que son las paredes, techos que constituyen el inmueble, ¿de acuerdo? Esa es la parte de edificio. La parte de techos, paredes, e incluso las maderas adheridas al suelo, incluso si tenemos algún techo falso, ¿no? Eso podría ser parte del inmueble. Ahora, en la parte de contenidos, como su nombre lo dice, es todos los contenidos que se encuentren dentro del edificio asegurado. Puede ser como ropa, los muebles, todo el menaje que se encuentre dentro de nuestro inmueble va a estar amparado, ¿ok? Entonces, siempre en nuestra póliza va a estar amparando tanto edificio como contenidos. Muy importante hacer la separación de estos dos conceptos. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente lámina? Y aquí ya vamos a entrar un poquito en materia para presentarles nuestra oferta. Actualmente, con HSBC, tenemos 3 productos y aquí depende las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Primero que nada, vamos a tener casa habitación colectivo. ¿Para quién va dirigido este producto? Va dirigido para clientes de HSBC que adquieren un departamento o una casa a través de un crédito hipotecario. Este seguro, muy importante, tal vez los que ustedes tienen experiencia con algún seguro de casa, ya sea casa individual o ligada a un crédito hipotecario, sabrán que uno de los factores muy importantes es el código postal. Dependiendo de en qué zona se encuentre la vivienda, es la prima que se va a otorgar en una póliza. ¿Qué ocurre con nuestro producto de casa habitación colectivo? Y aquí es una palomita que tenemos como ventaja competitiva. Aquí tenemos una sola cuota. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener clientes, ya sea que se encuentren cerca de alguna zona costera o clientes que se encuentren en una zona urbana como Ciudad de México, ¿no? Y nuestra cuota va a ser igual, sin importar el código postal. Eso se llama cuota única, una ventaja competitiva. Ahora bien, en la parte de casa habitación colectivo, muy importante. Normalmente cuando adquirimos una casa, pues aquí sí una de las reglas, y es muy importante que al momento de que ustedes den esta asesoría con el cliente, no se puede hacer alguna modificación a la casa, ¿de acuerdo? Siempre que el cliente quiera hacer alguna modificación, siempre tiene que declararlo al banco.
Es muy importante este punto. La casa, así como se compra, se tiene que dejar con esas mismas características. Si se desea ampliar, ¿no? Esto es muy importante. Antes de que hagan una decisión, se tiene que reportar al banco, ¿de acuerdo? Esta es la parte de casa habitación colectivo. Más adelante vamos a ver sus características. Casa habitación colectivo, pero con el endoso de ampliación y remodelación. Muy importante. Aquí va dirigido para clientes que ya cuentan con una vivienda, pero desean hacer una ampliación o remodelación en su vivienda. ¿Por qué es importante contar con este endoso? Porque durante la construcción de esta ampliación o durante los trabajos que se realicen, van a estar protegidos los contenidos, el edificio y también los trabajos que aún estén inconclusos por esta obra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí estarían amparados incluso los materiales constructivos con los que se están construyendo esta ampliación y o remodelación. ¿Okay? Entonces, casa habitación colectivo con el endoso de ampliación y o remodelación va dirigido para clientes que ya cuentan hoy en día con una vivienda, pero que solicitan un crédito para ampliar o remodelar. Y por último, estaremos viendo nuestro producto de obra civil, o como ustedes lo conocen, nuestro seguro de construcción, que son clientes que desean realizar una obra. Hoy en día no cuentan con un inmueble, con un edificio, se va a hacer apenas la construcción. Bueno, pues este producto es para estos clientes. Si me ayudan, por favor, con la siguiente lámina, y como pueden ver, tenemos productos enfocados a las diferentes necesidades que nuestros clientes pueden tener. En este cuadrito que estamos viendo en pantalla, se los quisimos presentar de manera más gráfica para que ustedes vean cuál es el alcance de cada uno de los productos. ¿De acuerdo? En la parte de casa habitación colectivo, como pueden ver, vamos a estar amparando edificio y contenidos. Y bueno, aquí la parte, voy a mencionar por ahora las coberturas, más adelante las vamos a explicar para que quede más claro de qué es lo que ampara y cuál es el alcance de cada una de las coberturas, pero en esta primera pantalla lo que nos interesa es que ustedes puedan identificar cuáles son las principales diferencias de los productos, ¿de acuerdo? Ok, en casa habitación colectivo tenemos edificio y contenidos. Vamos a estar amparando estos dos riesgos por incendio y o rayo, extensión de cubierta, que quiere decir lo que se encuentre dentro de los límites de nuestra vivienda, terremoto y o erupción volcánica, fenómenos hidrometeorológicos, remoción de escombros, gastos extraordinarios, cristales y responsabilidad civil familiar. Como comento, en un momento vamos a explicar cada una de estas coberturas para que para ustedes sea más sencilla su comprensión. Y bueno, como podemos ver, dentro de la parte de ampliación y o remodelación tenemos exactamente las mismas coberturas, solo que recordemos que aquí vamos a estar amparando también los materiales constructivos con los que se esté realizando la ampliación o remodelación, y también estaremos incluyendo la parte de maquinarias en responsabilidad civil, ¿no? Cualquier daño que se pueda ocasionar. Y para la parte de obra civil, como comentamos hace un momento, en este escenario no existe un edificio, no existe una vivienda todavía, se va a realizar apenas la construcción de la vivienda. Por lo tanto, aquí estaríamos amparando toda la parte de materiales constructivos, ¿no? que estaríamos ocupando. ¿Y ante qué riesgos podríamos estar amparando? Ok, van a estar amparados ante terremoto, remoción de escombros, gastos extraordinarios, y aquí muy importante, la responsabilidad civil, pero la responsabilidad civil que nosotros, es un daño que nosotros podamos ocasionar a un tercero durante los trabajos de construcción, ¿de acuerdo? Muy importante esta parte. Así es como podemos de manera general diferenciar estos tres productos. A continuación, vamos a ver paso a paso, cobertura por cobertura, y cuál es el alcance de
de cada uno de los productos. Estoy viendo que en el chat tenemos unas preguntas. Vamos con la siguiente lámina y justo aquí vamos a contestar una pregunta que está siendo muy frecuente en el foro. Hablemos primero de casa habitación colectivo. Al inicio de la sesión comentaba que para estos clientes que adquieren una vivienda a través de un crédito, no es posible que realicen una modificación de la vivienda. Estoy viendo en el chat algunas preguntas que dicen qué pasa si el cliente hace estas modificaciones, esta ampliación. Siempre es muy importante asesorar a nuestro cliente que cualquier modificación que desee realizar a la vivienda siempre tiene que reportar al banco, ¿de acuerdo? Muy importante. De lo contrario, aquí sí el banco siempre tiene que estar enterado de cualquier modificación que se realice. No, por contrato no es posible realizar dichas modificaciones. Y bueno, aquí vamos a ir paso a paso con las coberturas que mencionaba que tiene alcance este producto. Primeramente tenemos incendio y o rayo. ¿Qué quiere decir? Vamos a poder amparar los siniestros que se originen a consecuencia de un incendio y o rayo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo qué tipo de siniestros pueden ocasionarse por estos riesgos? Por ejemplo, acabamos de pasar fechas decembrinas. Muchas de las familias mexicanas colocan un árbol de Navidad y uno de los siniestros más comunes, sobre todo en casa habitación, es incendio por algún corto originado por estas series navideñas. En estos escenarios puede ampararse por incendio y o rayo. También otro de los riesgos cubiertos puede ser originados ya sea este incendio por algún daño al aire acondicionado o a consecuencia de una variación en el voltaje, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos visto que por algún corto se origina un incendio, sobre todo en la sala de estar, ¿no? Entonces, también podría estar amparado. Y bueno, aquí sí tenemos exclusiones. Tenemos, como podemos ver en pantalla, recordemos que siempre un seguro es un contrato de buena fe, en donde nuestro cliente siempre va a tener derechos, pero también vamos a tener ciertas exclusiones que no podríamos amparar. ¿Cuáles pueden ser algunas de ellas? Bueno, recordemos que siempre en la parte de incendio y o rayo no vamos a poder amparar los incendios que se originen o que sean derivados de daños que sufran los tanques de gas, por ejemplo, o que sufran calderas o cualquier recipiente que se encuentre bajo presión. Eso no podría estar amparado, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacer anotación que en incendio y o rayo, los riesgos que no podrían estar cubiertos serían los originados a consecuencia de algún daño de algún tanque de gas, algún recipiente que se encuentre bajo presión o algún daño que sufra alguna caldera. ¿De acuerdo? Ok, estamos viendo aquí. Ok, vamos a hacer un espacio más adelante de preguntas para esas preguntas que estamos teniendo en el foro. Muchas gracias. Ok. Nuestra segunda cobertura que vamos a tener en casa habitación colectivo, muchas gracias, vamos a tener extensión de cubierta. ¿Nos podemos regresar una lámina antes, por favor? Extensión de cubierta quiere decir que vamos a amparar lo que se encuentre dentro de nuestro límite de la vivienda. Por ejemplo, en algunas propiedades tenemos una barda que rodea nuestra vivienda, ¿de acuerdo? Antes de llegar a la parte de la banqueta, de la acera. Y, por ejemplo, esto es un ejemplo de siniestro. Si un árbol llega a caerse y se daña esta barda que les comento que rodea nuestro límite de vivienda, esos daños materiales podrían estar amparados con extensión de cubierta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si por algún alboroto popular, vamos a poner un ejemplo, si ocurre una huelga cerca de nuestra casa y por este alboroto popular
dañan nuestra propiedad, la pintan, o por ejemplo a nuestro portón le hacen algún daño, o a nuestra barda, esos daños materiales pueden estar amparados con extensión de cubierta, ¿de acuerdo? Ahora bien, como mencionaba al inicio de la sesión, vamos a tener dos coberturas consideradas catastróficas, así es como las conocemos en el mercado, que es fenómenos hidrometeorológicos y terremoto y o erupción volcánica, ¿de acuerdo? Aquí, recordemos, van a estar amparados tanto los contenidos como el inmueble por algún daño que pueda sufrir la vivienda a consecuencia de estas dos coberturas, ¿de acuerdo? Ok, más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo opera cuando ocurre un siniestro de fenómenos o de terremoto. Muchas gracias. Aquí estamos viendo. Así es como vamos a operar, ¿de acuerdo? En nuestro seguro de casa habitación colectivo, ya mencionaba que este producto está diseñado para el bienestar de nuestro cliente. ¿Por qué? Vamos a tener dos escenarios. Si ocurre una pérdida total, aquí como lo estamos viendo en pantalla, por algún fenómeno hidrometeorológico, terremoto y o erupción volcánica, ¿ok? Vamos a ver, al momento de que se reporte el siniestro, se va a determinar en qué etapa de su crédito se encuentra para determinar el deducible y el coaseguro. ¿Qué quiero decir con esto? Si su saldo insoluto del cliente es menor al 85% de su valor constructivo, no se va a aplicar deducible y no se va a aplicar coaseguro. Este deducible y coaseguro no se va a aplicar ni en la indemnización del edificio ni en la indemnización de los contenidos, ¿de acuerdo? Para ser más clara, estamos viendo en pantalla este ejemplo en dos escenarios. Por ejemplo, en la primera columna estamos viendo el valor de construcción, que ya hablábamos al inicio, es el valor de cuánto nos va a costar reponer lo que hoy en día se encuentra construido. Este valor de construcción es de 2 millones de pesos, ¿de acuerdo? El saldo insoluto de nuestro cliente es de 3 millones. Por lo tanto, su protección en este momento va a ser por lo más alto, es decir, 3 millones de pesos. Eso es lo que va a tener en su carátula de póliza. Ahora, estamos hablando de una pérdida total, es decir, se derrumbó el edificio o por algún fenómeno hidrometeorológico tuvimos pérdida total, ¿de acuerdo? En este caso, no vamos a aplicar deducible de edificio y no vamos a aplicar el coaseguro que debería de pertenecer a esta cobertura. Por lo tanto, la suma asegurada se mantiene en los 3 millones. Pero como en este escenario también estamos amparando los contenidos, nuestro cliente, además de estar protegido por esos 3 millones, va a tener protección por sus contenidos. Aquí estamos viendo en pantalla 450,000 pesos. Y ya mencionaba, no vamos a aplicar deducible ni coaseguro. Por lo tanto, nuestro cliente podría tener una suma asegurada de 3,450,000 pesos, ¿de acuerdo? Pero hablábamos de que tenemos otras dos coberturas, que es remoción de escombros y gastos extraordinarios. ¿Qué quiere decir remoción de escombros? Esta cobertura es esencial, sobre todo cuando se trata de pérdidas totales, ya sea que se derrumban las casas o se requiere hacer alguna limpieza para volver a remodelar. Se trata de tener suma asegurada suficiente para poder contratar maquinarias y que puedan, estas maquinarias pesadas, ¿no? Para poder hacer la limpieza del terreno. Si se trató de un derrumbe, lo hemos visto en televisión con algunos siniestros, ¿no? ¿Cómo es que entran estas máquinas pesadas para hacer esta remoción de escombros, esta limpieza? Esta suma asegurada nos va a ayudar a hacer esta parte. Y la parte de gastos extraordinarios, este es un apoyo para el cliente. Sabemos que en estos siniestros, pues se tiene que trasladar a, tal vez tiene que hacer la renta de algún hotel, ¿no? En lo que se remodela su casa, o bien tratándose de una pérdida total, probablemente tiene que hacer gastos
de alguna bodega, tiene que hacer gastos de alguna mudanza o tiene que hacer gastos para tener una estadía con su familia en lo que se soluciona su situación. Entonces, todos esos gastos extraordinarios que no se tienen contemplados pueden entrar con esta cobertura de gastos extraordinarios, ¿de acuerdo? Esto es en el escenario en donde el saldo insoluto es menor al 85% del valor comercial. Es decir, puede ser en los primeros años del crédito, ¿no? Donde todavía la deuda pues está algo elevada. Pero ¿qué pasa con esos clientes que ya con el paso de los años están bajando su saldo insoluto y es menor al 85% del valor comercial? Ok, en estos casos y para ayudar al cliente, en caso de que ocurra una pérdida total por terremoto o fenómenos hidrometeorológicos, le vamos a aplicar un deducible del 1% y un coaseguro del 7%. Esto en sus anotaciones lo podemos tener como un argumento de venta. ¿Por qué? Si nosotros comparamos con otros productos, dependiendo de la zona, dependiendo del código postal donde se está asegurando las viviendas, va variando el deducible y el coaseguro, porque ya hablábamos al inicio de la sesión. Depende la zona de riesgo para determinar la prima y deducibles. Lo que ocurre con este producto y como ayuda a nuestros clientes es, no importa en qué zona geográfica te encuentres, si tú llegas a sufrir una pérdida total por estos dos fenómenos, ok, vamos a apoyarte con un deducible muy bajo, que es del 1% y un 7% en coaseguro, ¿de acuerdo? Esta es una ventaja competitiva que tenemos nosotros en este producto. Ok, de acuerdo. Ok, aquí en pantalla estoy leyendo algunas preguntas, muchas gracias. Nos preguntan que si se realiza una remodelación menor que no implique estructura, ¿también requiere aviso? De preferencia, siempre es importante reportar estos movimientos al banco. Digo, aquí sí nos puede apoyar el equipo de HCBC, pero siempre es importante hacer el reporte con el banco. Entiendo que en este caso nos está alterando la estructura de la vivienda. Ok. ¿Cómo se declaran o comprueban los contenidos de la vivienda? Muy importante, muchas gracias. Aquí en pantalla estamos viendo que sí va variando la suma asegurada. Lo que primero va a determinar la suma asegurada de cada cobertura es la suma asegurada de nuestro inmueble, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es lo que nos va a proteger nuestra póliza? Y para contenidos, ¿de acuerdo? Vamos a tener, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos una suma asegurada de 3 millones de pesos, contenidos siempre va a participar con el 15% de esa suma asegurada, ¿de acuerdo? Si nosotros sacamos el 15% de los 3 millones, nos estarán dando esos 450,000 pesos y siempre va en función de cuál es nuestra suma asegurada que aparece en nuestra carátula de póliza. ¿Cómo vamos a poder comprobar cuando ocurre un siniestro que nosotros teníamos estos contenidos? En siniestros nos pueden pedir como comprobante fotografías, es decir, si nosotros tenemos alguna fotografía en donde en la parte de atrás aparece a lo mejor nuestra pantalla, puede usarse como evidencia de que tenemos esta propiedad. Si tenemos algún empaque de los contenidos, si en nuestros estados de cuenta podemos comprobar el pago de algún contenido, por ejemplo, de algún electrónico, se puede comprobar, ¿de acuerdo? Entonces puede ser fotografías, el empaque, algún ticket o en algún estado de cuenta que nos ayude a confirmar que se tiene estos contenidos, ¿de acuerdo? Ok, me ayudan por favor con la siguiente lámina y aquí este escenario que vimos es pérdida total. Ahora, ¿qué pasa en una pérdida parcial? Por ejemplo, en el escenario que platicábamos de tal vez ocurrió un fenómeno, pasó un huracán
y solo a la propiedad afectó en la planta baja y se tiene que hacer esta limpieza de la parte de la sala, la parte de la cocina, solo se tiene que hacer esa limpieza para volverla a habitar. En estos escenarios en donde es una pérdida parcial, lo que va a ocurrir es que sí vamos a aplicar el deducible y el coaseguro dependiendo la zona geográfica en donde se encuentre. Ahora bien, algo que se me estaba pasando comentarles, en las pérdidas totales, cuando hay que indemnizar, siempre se va a indemnizar a HSBC por ser el beneficiario preferente. Si de esa indemnización hay un saldo a favor para el cliente, se le entregará esa parte, ¿de acuerdo? Pero siempre el beneficiario preferente en esta póliza será HSBC y si existe un remanente, se le da al cliente. Lo que ocurre en las pérdidas parciales, en donde solo se requiere una remodelación, una remodelación para que se mantenga en las mismas condiciones antes del siniestro, la indemnización se realizará directamente al cliente para que comience con los trabajos y la vivienda se encuentre en las mismas condiciones en las que estaba, ¿de acuerdo? Pérdidas totales, siempre la indemnización será para el beneficiario preferente que es HSBC. En las pérdidas parciales, la indemnización se realizará al cliente para la parte de trabajos de remodelación. Ahora bien, este producto, si ustedes me preguntan qué es lo que tiene de tangible para el cliente, no hablando exactamente de siniestros catastróficos como fenómenos hidrometeorológicos o algún terremoto, ok, tenemos una cobertura llamada responsabilidad civil familiar. Muy importante. Desde el momento en el que se emite nuestra póliza, nuestro cliente y su familia tiene protección. Posiblemente alguno de ustedes haya escuchado acerca de esta cobertura y se trata de una suma asegurada que va a tener el cliente para poder proteger ya sea al cliente o a su familia en caso de que ellos ocasionen un daño a un tercero. Vamos a traducirlo en algún ejemplo. Si de repente nuestro cliente va con su hijo al supermercado y por algún accidente llega a romper algo, por ejemplo, se cae alguna pantalla y se estrella en el supermercado, con responsabilidad civil familiar podrá hacer frente a esos siniestros. ¿Por qué? Porque es un daño que un dependiente económico de nuestro cliente está haciendo a un tercero, ¿de acuerdo? Esta cobertura siempre va a ir dirigida para nuestro cliente, su cónyuge e hijos, ¿de acuerdo? Ok. Por ejemplo, si nuestro cliente va paseando con su perro con las medidas de precaución, ¿no? Va con alguna correa, va paseando por el parque y de repente su mascota llega a morder a una persona, a un tercero, o le ocasiona algún daño, los gastos médicos se pueden cubrir con responsabilidad civil, daños a terceros. ¿Cómo funciona y cómo podría nuestro cliente reportar esto a AXA? Primero que nada, tenemos una línea de atención, si la quieren anotar, es la 800-280-1212. Voy a repetir el número, 800-280-1212. En la opción 1 es para reportar un siniestro. Y justo en nuestro menú tenemos la parte de casa-habitación. Cuando se trata de un daño a un tercero, y en este ejemplo que les comento, que es un gasto médico, es decir, tenemos que pagar los daños que ocasionó nuestra mascota a un tercero, siempre va a ir por reembolso, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que reportar el siniestro. Nos van a dar los datos fiscales con los que tenemos que facturar y muy importante, cuando ocurran estos casos, siempre solicitar el informe médico al médico que estamos acudiendo, ¿de acuerdo? Ahora bien, otro escenario, aquí como comentábamos, es un daño que nuestra mascota. Si nos lo preguntan en la parte de mascotas, solo se limita a perro o gato de nuestro cliente, ¿de acuerdo? Los daños que pueda ocasionar estas mascotas.
a nuestros clientes. De acuerdo, ¿me ayudan por favor con la siguiente lámina? Como pueden ver, responsabilidad civil es una cobertura muy tangible para el cliente. Ahora bien, casa, habitación, colectivo, pero ahora ampliación y o remodelación. Este paquete, como les comento, va dirigido para clientes que ya cuentan con una vivienda, pero desean realizar una ampliación y o remodelación. Vamos a tener las coberturas de incendio, extensión de cubierta, fenómenos hidrometeorológicos, terremoto, remoción de escombros, gastos extraordinarios, cristales, muy importante. Aquí vamos a estar amparando los daños que los cristales sufran, pero aquí como nota adicional, los cristales deben de contar con un espesor mínimo de 4 milímetros, ¿de acuerdo? Esa es una de las condiciones que tenemos, que podemos amparar los cristales siempre y cuando cumplan con el espesor mínimo de 4 milímetros. ¿Qué tipo de cristales podemos amparar? Si tienen algún domo, si tenemos alguna sobremesa, algún espejo o alguna cubierta, se puede amparar, ¿de acuerdo? Como pueden ver en pantalla, también tenemos la parte de responsabilidad civil y en la parte, aquí vamos a estar amparando dos cosas. Vamos a estar amparando la parte de edificio porque ya tenemos una construcción previa. Vamos a estar amparando la parte de los contenidos que tenemos en esa construcción previa, pero además, durante los trabajos de ampliación y o remodelación, vamos a amparar los materiales constructivos que se van a usar. Ojo, y aquí muy importante hacer una anotación. Tanto en casa habitación colectivo, tanto para ese producto como para este de ampliación y o remodelación, no contamos con la cobertura de robo, ¿de acuerdo? Solo estaríamos amparando los daños materiales que pudieran sufrir los contenidos, ¿ok? Muy importante tener eso en consideración. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se acaban los trabajos de obra, cuando ya quedó por completo la ampliación o la remodelación? En automático vamos a mantener la protección del edificio, ya considerando la ampliación o remodelación que se hizo, y los contenidos. Ya los materiales constructivos, ya ese endoso queda excluido porque ya terminamos la parte de la obra y se mantiene solamente la parte del edificio y contenidos, como lo vimos en el producto anterior. ¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener esta protección? Durante el tiempo que dure el crédito con el cliente, ¿de acuerdo? ¿Me ayudan por favor con la siguiente lámina? Me preguntan que si la extensión de cubierta tiene un costo extra. Los paquetes que estamos viendo en pantalla es un paquete cerrado. Prácticamente no se considera como una cobertura adicional. Es una cobertura que ya se encuentra dentro de este paquete, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la pregunta, Violeta Alfaro. Aquí nos pregunta si todas las exclusiones están indicadas en la póliza. En la carátula de póliza, sobre todo en la última hoja, sí vamos a tener algunas consideraciones que el cliente va a tener, pero siempre recuerden, las pólizas, cualquier seguro va a tener como apoyo las condiciones generales en donde se estipula el alcance de cada cobertura. Estas condiciones generales las tenemos publicadas tanto en AXA MX como en HSBC. De todas maneras, y si es posible que nuestro equipo nos pueda apoyar a compartirles este material, con gusto los podemos apoyar. Muchas gracias. Ahora bien, en esta pantalla que estamos viendo un ejemplo de cómo opera una pérdida total. Este es un ejemplo de un siniestro en donde el cliente tiene un crédito para ampliar y remodelar su casa, pero durante la construcción tiene un siniestro por pérdida total. Es decir, hubo un sismo, un fenómeno hidrometeorológico y prácticamente tanto la construcción como la vivienda sufrieron daños. Este ejemplo que estamos viendo en pantalla está considerando tanto la suma asegurada del valor actual del inmueble que ya está construido, más
lo que se está proyectando que va a valer nuestra vivienda con esta ampliación y remodelación. Como podemos ver en pantalla, aquí en caso de una pérdida total, se va a respetar el deducible de nuestro cliente del 1% y del 7%. Esto con el fin de apoyar a nuestro cliente y protegerlo sobre todo, ¿de acuerdo? ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente lámina? Obra civil o el producto de construcción como ustedes lo conocen. De aquí, muy importante, recordemos que en este escenario no existe un inmueble construido, apenas lo vamos a construir. De aquí, una vez que nuestro cliente ya fue autorizado para tener este crédito, la construcción deberá tener un periodo de 18 meses para ser concluida, ¿de acuerdo? Ok, esta póliza va a tener el alcance de amparar los daños materiales que sufran, ya sea los materiales constructivos que se están usando, ¿no? O esta maquinaria que estamos usando para llevar a cabo los trabajos. Vamos a tener los gastos extraordinarios, que como comentamos es toda esta maquinaria que se contrata para hacer la limpieza del terreno, remoción de escombros en caso de algún siniestro catastrófico, poder tener suma asegurada para hacer esta remoción. Y aquí muy importante, sí vamos a estar amparando la cobertura catastrófica de terremoto, pero en la parte de fenómenos hidrometeorológicos nos van a acompañar endosos que se llaman inundación. Inundación que prácticamente ampararía cualquier daño material que se ocasione por algún fenómeno hidrometeorológico y considerando inundación. Ahora bien, en este producto también contamos con responsabilidad civil, pero ya les comentaba que aquí es muy importante considerar que es los daños que durante la obra se ocasionan, por ejemplo, a los vecinos, ¿no? Por ejemplo, tenemos instalaciones subterráneas. Si mientras se está realizando el trabajo de instalación de tuberías o cableado, se ocasiona un daño a un tercero, se puede amparar. Si mientras se están realizando los trabajos de soldadura se hace un daño a algún vecino o alguna carga, se puede amparar. ¿De acuerdo? Mientras estamos cargando o descargando materiales se ocasiona un daño, también se puede amparar. Si las máquinas de trabajo llegan a sufrir algún daño mientras están en la obra, se puede amparar. Y sobre todo los trabajos de apuntalamiento. ¿Qué quiere decir? Si mientras están haciendo estas maniobras de carga, de hacer, se colocan como unas ciertas estructuras metálicas en lo que se lleva la construcción. Si durante esa instalación se ocasiona un daño a un tercero, se puede